Para esta mañana quisiera que me acompañaran al Salmo 46. Vamos a estar reflexionando en el Salmo 46. He titulado la reflexión de esta mañana: Jesús es nuestro refugio y fortaleza. Y este salmo realmente creo que es una muestra del creyente de la confianza que debemos de tener en Cristo Jesús. Dice el Salmo 46 de la siguiente manera: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Martín Lutero nos cuenta la historia que durante su vida, debido a lo que él decidió hacer por temor a Dios y con el deseo de poder predicar correctamente la palabra y ser fiel a la palabra, él se tuvo que enfrentar a múltiples dificultades. Entre las múltiples dificultades que él se enfrentó, vemos que durante 1527 en Wittenberg hubo un brote de la peste, donde su familia estuvo realmente en situación difícil, casi de muerte. Pero también, precisamente por haber defendido la palabra de Dios y por desear defender la palabra de Dios, él fue excomulgado, fue tildado como hereje, lo que nos hace entender que él, ser hereje en aquel entonces no es como que alguien le llame a usted hereje hoy. Alguien le llama hereje y a lo mucho se va a molestar y se va para su casa a dormir tranquilo. En ese momento, ser tildado de hereje era ser perseguido para asesinarlo, para matarlo. Entonces él tuvo que huir muchas veces, él tuvo que recibir ayuda para auxiliar y evitar morir. Entre múltiples dificultades que Martín Lutero tuvo durante toda su vida, nos cuenta la historia que él volvía su mirada al Salmo 46, el salmo que acabamos nosotros de leer, donde él encontró refugio y fortaleza. A tal punto fue animado y consolado a través de este salmo de que no importa que lo estuviera haciendo para matarlo, no importa que la peste lo estuviese acechando para matar a su familia, matarlo a él, y no importa lo que él estuviera por sufrir, él miraba en el salmo fortaleza, refugio, a tal punto que fue inspirado a escribir un himno que se canta en esta iglesia y que es muy conocido, se llama en español es Castillo Fuerte es nuestro Dios. Himno que hemos cantado muchas veces desde cada domingo en los servicios que nosotros celebramos. Con el pasar de los años, este himno prácticamente se volvió como el himno de la Reforma. Si usted lo busca, himno de la Reforma, probablemente en internet lo primero que le va a aparecer, entre muchos más que hay, pero el primero sea Castillo Fuerte, escrito por Martín Lutero. Y es que vino a ser un himno que representaba que el cristiano, el verdadero creyente, que estaba dispuesto a defender la fe, estaba dispuesto a dar su vida, pero no perdía su confianza en Dios, en que Él era el refugio, Él es el castillo fuerte, Él es nuestro baluarte, donde nosotros nos escondemos. Así que en este salmo creo que nosotros podemos apreciar y quiero que reflexionemos, que podamos apreciar que Dios es nuestro refugio, Dios es su pronto auxilio. Y en lo que me queda de tiempo quiero invitarte y convencerte de que aunque vengan las pruebas, refúgiate en Jesús, porque Él está con sus hijos. Y esto lo vamos a ver en tres partes. La primera parte es: Dios es refugio y fortaleza en toda circunstancia. Luego estaremos reflexionando en que Dios está en medio de su pueblo para auxiliarlos oportunamente.
Y por último, nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios que Jesús es el Dios de los ejércitos y el Dios de Jacob. Y por ende es el Dios que está en medio de nosotros. Vamos al primer punto. Dios es refugio y fortaleza en toda circunstancia. Y volvamos a leer los primeros 3 versículos. Dice el Salmo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Este salmo, hermanos, es una muestra de nuestra confianza, la confianza que todos los hijos de Dios tienen en Él. Una confianza que ha llegado a tal madurez que no importa las circunstancias a las que nos enfrentemos, nosotros no nos alejamos de Dios, no le damos la espalda a Dios. Es una confianza que es tan madura que no importa todo lo que pueda pasar en nuestras vidas, por muy terrible que parezca a nuestros ojos, nos refugiamos en Cristo, nos refugiamos en Dios, porque hemos reconocido que Él es nuestro baluarte, hemos reconocido que Él es el Dios que está en medio de nosotros para guardarnos, para cuidarnos todo el tiempo. Este salmo podría asociarse en diferentes momentos de la historia de Israel. La más común es cuando Sennacherib, en el año 700 aproximadamente antes de Cristo, sitió la ciudad de Jerusalén para conquistarla. Él venía conquistando muchos reinos. Él llegó a un momento donde tenía prácticamente rodeada a Jerusalén y ellos estaban solos, encerrados. Prácticamente ya estaban listos para caer, podríamos decir. Sennacherib los iba a conquistar. Todo apuntaba de que sí o sí los iba a conquistar. Pero creo que el Salmo va más allá y que no solo podemos asociarlo a un momento específico. Probablemente podemos pensar que sí es el contexto social en el que ellos vivían y tuvo que haber sido oportuno para ese momento. Pero creo que va más allá. No solamente era para ellos, es para nosotros hoy. Es un tiempo nosotros en el que hoy día podemos decir, hoy es un tiempo en el cual nosotros también podemos decir que Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Hasta el punto en que este se vuelve un himno prácticamente para nosotros de confianza, de confesión de fe en Dios, de que Él es nuestro Dios. El salmista está describiendo una serie de acontecimientos y las tribulaciones que él está describiendo las está comparando con la ira de la fuerza de la naturaleza. Si vemos el Salmo 46, el versículo 1 dice que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, Él es el pronto auxilio en las tribulaciones. Él tiene en mente algo, él está pensando, hay tribulaciones, el pueblo de Dios sufre y nosotros vemos día tras día muchas tribulaciones. Entonces, ¿cómo son esas tribulaciones? El salmista poéticamente utiliza la fuerza de la naturaleza a través de terremotos, maremotos, a través de las tierras, los grandes montes que han estado ahí desde que nosotros nacimos y que seguirán estando ahí cuando nosotros muramos. Los montes van a permanecer ahí. Él está diciendo, aunque esos montes que están ahí, que parece ser de que nada los va a mover, esos, aunque se deslicen al corazón del mar, yo voy a confiar en Dios. Nosotros tal vez como no tenemos tornados, no podemos imaginarlo, pero tal vez podemos ver o pensar o imaginar lo terrible que puede ser las lluvias, las tormentas. Y pensando en eso, pensar en algún tornado, en algún maremoto, en algún terremoto, que es lo que nosotros solemos, hace un par de días estuvo temblando y ya prácticamente se vuelve normal, pero pensemos en un terremoto que realmente es de una categoría destructiva, nos asusta. Entonces él está pensando en la fuerza, en la ira de la naturaleza, la cual nosotros no podemos controlar, la cual nosotros no podemos evitar. No podemos hacer absolutamente nada más que refugiarnos ante una tormenta. No podemos hacer nada más ante un terremoto que procurar salvar nuestra vida, porque no podemos detener el terremoto. Eso es lo que está diciendo el salmista. El cristiano, el creyente, el pueblo de Dios se enfrenta a tales dificultades, tales tribulaciones que se escapan de nuestras manos. Somos incapaces de controlarlas. ¿Qué vas a hacer tú con las tribulaciones? ¿Realmente puedes hacer que paren? Muchas veces no. La gran mayoría de las veces no podemos. No controlamos nuestra salud realmente.
Así que el salmista lo que está diciendo es que en medio de todas estas dificultades, en medio de todas estas tribulaciones, el creyente confía en Dios. ¿Cómo podemos ver esas dificultades hoy en día? Y creo que una manera de verlo es a través del pecado. Nosotros nos enfrentamos a diversidad de pecados de las personas. Creo que entendemos cuando vemos y decimos que vivimos en un mundo muy egoísta, ensimismado. Nos enfrentamos ante el pecado de otras personas. Los que toman las decisiones, los que están en autoridad, muchas veces abusan de la autoridad. No son objetivos, sino al contrario, toman decisiones según sus propias conveniencias para beneficiarse a sí mismos. Y como quieren beneficiarse, no les importa arrastrar a las personas. Esas tribulaciones nosotros las enfrentamos día a día, donde hay personas que quieren destruir, que quieren dañar, que no les importa pasarle encima a quien sea con tal de obtener sus objetivos y quitan de en medio a todos aquellos que no se alinean a sus pensamientos, a sus ideologías, a lo que ellos creen. Hacen todo lo posible por destruir, no importa quién sea, porque quiero establecer lo que yo creo. Esto es lo que deberíamos de hacer. Y eso es algo que golpea fuertemente, lastima, hiere, y realmente enfrentamos esas tribulaciones todo el tiempo ante el pecado del ser humano. Y eso es lo que precisamente dice Santiago 4:1 cuando menciona: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten nuestros miembros? Lo que Santiago está diciendo es que los pleitos, las dificultades entre nosotros es por el pecado. ¿Acaso no viene de las pasiones que están en nuestros miembros? Y por eso discutimos. Por eso el ser humano se vuelve uno contra el otro, por sus propias pasiones, por sus propios pecados, por sus propios deseos. Porque quiere imponer lo que desea, sin importar lo que pase, le va a pasar encima a otra persona. Pero también las tribulaciones las podemos ver a través de diversas enfermedades, a través de la escasez, a través de preocupaciones, a través de la muerte, a través de la ansiedad. Y es que las tribulaciones no solamente lo vemos a partir de un sistema, por llamarlo de alguna manera, al que nos enfrentamos diariamente, sino que también a la enfermedad. ¿Cuántos controlamos nuestras vidas, nuestros cuerpos? Mis padres, yo hablaba esta semana que pasó, hablaba con un hermano, no recuerdo realmente, pero sí tuve esta plática, y reflexionaba en cuanto a la muerte de mis padres. Mi padre murió a los 50 años, 2 años después murió mi madre a los 50 años, murieron bastante jóvenes. Entonces, yo ya soy de 40 y creo que me faltan 10 años, entonces son bromas. Y hablando con mi esposa acerca de esto, en algún momento creo que ya le he dicho yo a ella de que, bueno, los que tal vez algunos no lo saben, pero mi esposa es mayor que yo. Así que yo le he dicho, creo que por mi familia hay más antecedentes de una muerte prematura porque tengo otros familiares más. Es que tú me vas a cuidar a mí cuando estemos ya viejitos. Entonces, porque yo la veo a ella y los años no le pasan tan rápido como me pasan a mí. En ella hay antecedentes de que la familia dura más tiempo o llegan a edades adultas con una mejor salud. Y son preocupaciones que podríamos decir carecen de sentido. No sé qué preocupaciones tienes tú. No sé qué te estás enfrentando. Cosas que entendemos que no puedes controlar, que tú no puedes hacer absolutamente nada con ellas. Pero son tribulaciones reales. Cada uno va sufriendo y Dios guarda a cada uno de ustedes y cada uno sufre de una manera distinta. Y tal vez tú estás sufriendo solo, estás enfrentándote a terror nocturno, te cuesta dormir, te cuesta conciliar. Son tantas las preocupaciones acerca de la provisión de tus hijos, acerca de tu propia salud, acerca de la salud de tus padres, acerca de la salud de tu cónyuge. Múltiples preocupaciones tú puedes tener, pero Dios es tu baluarte. Dios es tu pronto auxilio. Y son las tribulaciones que nos enfrentamos como hijos de Dios, pero también nos enfrentamos a nuestro propio pecado. Lastimosamente, tomamos muchas veces decisiones que no son conforme a la palabra, y eso trae consecuencias. Y muchas veces tenemos tribulaciones y dificultades por nuestras propias decisiones pecaminosas. Pero aún así, en todo caso, tenemos la confianza y podemos decir que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y esto me lleva al segundo punto, y es que Dios está en medio de su pueblo para auxiliarlos oportunamente.
Dios está en medio de nosotros. Y algo que menciona y la forma en que lo escribe el Salmo, que creo que es importante resaltarlo, es que muchos salmos son expresiones personales de la confianza en Dios. Pero algo interesante aquí es que Él está hablando de nosotros. Él es nuestro. Él nos está diciendo, es mi refugio, Él es mi fortaleza. Perfectamente lo podemos decir. Pero Él lo está diciendo como comunidad, como la asamblea de Dios, como el pueblo de Dios. Él es nuestro refugio. Él es el pronto ayudador. Él nos ayuda oportunamente en el tiempo que Él así ha establecido. Y vamos al versículo 4. Dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Hay un río, dice, cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Dos cosas podemos notar ahí. Está hablando de un río y está hablando de alegría. Los ríos suelen ser utilizados como símbolo, es un símbolo que lo podemos ver en toda la Escritura. Si nosotros pensamos en la creación, dice la palabra de Dios que cuando Dios creó todo, en el Edén había un río que regaba el Edén y que se partía en 4 ríos distintos. Entonces, sí, 4 ríos distintos, pensé que eran 3, pero son 4 ríos distintos, que se dividen en 4 ríos distintos, pero que riegan la ciudad de Dios. Eso representa paz, eso representa confianza, eso representa vida. Pero también la palabra de Dios más adelante y en otras porciones, y solo mencionaré una, en Isaías, por ejemplo, podemos ver que es representado como el agua, como la protección de Dios. El símbolo del agua, de un río en medio de la ciudad, representa seguridad, representa protección. En Isaías 33, el versículo 21 que leeremos a continuación, está en un contexto donde el autor, Isaías, está hablándole al pueblo y utiliza palabras muy similares a las que vemos en el Salmo. Vemos que Isaías, refiriéndose a los enemigos, aquellos que los están atacando, los menciona como, aunque bramen los enemigos, aunque el ejército enemigo brame, utilizando el mismo lenguaje que podemos ver en el versículo 6 de Salmo 46. Él está pensando, aunque los enemigos nos ataquen constantemente, con astucia, con afán, aunque quiera destruirnos, aunque esté atacando una y otra vez, sin cesar, Dios está ahí y Dios guarda a su pueblo, pero lo muestra como un río. Dice Isaías 33, 21, porque allí el majestuoso, el Señor, será para nosotros lugar de ríos y de anchos canales, por donde no andará embarcación de remos, ni nave potente por él pasará. Él está pensando en una ciudad que está siendo rodeada por agua, pero no es un canal pequeño, es un canal tan ancho que los que quieren conquistarla y van a pie no pueden. Pero la estrategia sería, entonces vamos por barco. Pero está diciendo, pero ni siquiera los barcos van a poder pasar. Es decir, en pocas palabras, nadie va a poder conquistar la ciudad de Dios, porque Dios está en medio de ella. Nada destruirá al pueblo de Dios, porque Dios está en medio de ella. Aunque el sufrimiento, aunque el dolor, aunque la muerte, aunque hablen mal de ti, aunque te deseen el peor de los males, aunque las personas solo piensen mal acerca de ti y maliciosamente de ti, Dios está contigo. Dios te guarda y Dios te protege. Pero también dice, lo otro que les comentaba, lo primero era, vemos río y lo otro es alegría. Dice que hay un río que alegra la ciudad de Dios. Y nos hace preguntarnos, ¿puede existir alegría en medio de las tribulaciones? Las tribulaciones normalmente creo que no son asociadas como algo bueno. ¿Quién desea tribulaciones? Y queremos evitar las tribulaciones, pero ciertamente son inevitables. Por nuestro propio pecado o el pecado de alguien más, en fin, por el pecado que entró al mundo, nosotros sufrimos. Por el resultado de nuestras propias acciones pecaminosas, sufrimos. ¿Pero hay alegría? El Salmo dice que sí. El Salmo está diciendo que el río de Dios alegra la ciudad porque representa vida, representa protección. Y es curioso que buscando acerca de esto, alguien podría decir hay un río en Jerusalén, pero es que físicamente no existe un río en Jerusalén. Hay un arroyo que es el Siloé, creado artificialmente, que llega a la ciudad, que está en el Nuevo Testamento y podemos ver varios relatos que Jesús estuvo ahí.
pero no es un río. Entonces, ¿cómo puede haber alegría? ¿A qué se refiere el salmista? Porque no está pensando en un río físico ahí, sino está pensando en algo más. Pues el versículo 5 nos dice, Dios está en medio de ella. Él está pensando, hay un río que alegra la ciudad de Dios. Es decir, en medio de las dificultades, de las tribulaciones, hay un río que alegra el corazón de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son el pueblo de Dios. Es Dios mismo. Dios es ese río que alegra nuestro corazón, no importa lo que podamos vivir en medio de cualquier tribulación. Hermanos, aquí vemos una hermosa promesa, una promesa que es para ti, que es para mí, de que si Dios está en medio de nosotros, como su iglesia, como su pueblo, tendremos paz, alegría aún en medio de las tribulaciones. No importa lo que puedas sufrir, no importa el temor que tú puedas tener, Dios está en medio de sus hijos y alegra el corazón. Pero no solamente Dios está ahí, inerte en medio de la ciudad, sino que Dios dice, ayuda oportunamente, ayudará oportunamente y nos ayuda oportunamente. El versículo 5, Dios está en medio de ella, no será sacudida, Dios la ayudará a romper el alba. Nosotros muchas veces nos quejamos de los tiempos de Dios, algo que suele pasar en nosotros como personas. Creo que no es justificar el pecado, pero es natural en nosotros. Necesitamos estar en Cristo, necesitamos estar como iglesia reunidos, necesitamos al cuerpo de Cristo, pero muchas veces somos muy débiles y dudamos y confiamos de esta verdad y nos quejamos de los tiempos de Dios. ¿Por qué está pasando esto ahora? ¿Por qué tuve que sufrir esto en este momento? Estoy a duras penas saliendo de la situación y ya tengo otra situación encima. Me despidieron y no solamente me despidieron, sino que me chocaron el carro. Ni siquiera lo estaba manejando, el que venía ahí no se fijó y lo destruyó. Y no solamente eso, me estoy enfermando, una enfermedad terminal. Y comenzamos, y no estoy diciendo que no pueda haber queja en esa situación. El punto no es ese, el problema no es en todo caso la queja que surge en el corazón, sino es a quién la dirigimos. ¿Nos quedamos en ella o venimos a la palabra y decimos, Señor, me duele, esto es difícil para mí? Pero aquí dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y venir delante de Dios. Nos quejamos constantemente, pero los tiempos de Dios, hermanos, nosotros no lo conocemos. Los discípulos se acercaron a Jesús en el monte antes de que Él ascendiera y le preguntaron a Jesús, Señor, todo lo que nos has hablado, antes de que tú te vayas, ¿cuándo van a pasar todas estas cosas? Claro, ellos estaban, creo que cualquiera de nosotros, lo que nos ha hablado, lo que nos hablaste, Jesús, es maravilloso. No queremos esperar más por eso. Queremos eso que tú nos estás hablando. ¿Cuándo van a suceder todas estas cosas? A lo que Jesús les contestó en Hechos 1:7. Y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No nos corresponde a nosotros saber. Lo que sí debemos de estar seguros es que Él ayuda oportunamente. Se le acercaron a Jesús y le preguntaron, Señor, ¿por qué está enfermo este? ¿Por sus padres o por él? Y la respuesta fue, ni por sus padres ni por él, para que Dios sea glorificado. Y es que Dios obra todo para su propia gloria. Y eso es para nuestro beneficio, si confiamos en Él. Él ayuda al romper el alba. Y lo curioso de esta frase, al romper el alba, Él está diciendo, Él va a llegar oportunamente al amanecer, pero pasó la profundidad de la noche. Llegó el momento oscuro de la noche, el más profundo de la noche, donde probablemente muchos de ustedes a la hora del sueño REM, que dicen el más profundo, se levanta angustiado, afligido por las preocupaciones, sin conciliar el sueño, preocupado por las cosas que tiene que hacer, que tiene que pagar, por la salud, por cualquier situación o circunstancia que le quite el sueño. Y le cuesta conciliar el sueño. La profundidad de la noche está ahí y causa estragos tanto emocionales como físicos. Pero Él ayudará oportunamente al romper el alba. Dios está en medio de nosotros. Y esto me recuerda a la historia de Lázaro en el capítulo 11 de Juan. Se acercaron a Jesús y le dijeron en el versículo 3, el que tú amas está enfermo. Lázaro está enfermo, le dijeron.
Entonces Jesús, después de haber escuchado, el versículo 6 nos dice: cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y durante ese tiempo Lázaro murió. Entonces Jesús se levanta, se dirige al lugar, y cuando llega, Marta le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, si tú hubieses sido oportuno, él no hubiese muerto. Si tú hubieses llegado en el momento que se te pidió que vinieras, él no hubiese muerto. Él estaba enfermo, tú pudiste haberlo sanado. Todos conocemos la historia. Lázaro resucitó. Y el foco no está en que Lázaro resucitó, sino lo que Jesús dice después: que Él es la vida, y aquel que cree en Él, aunque muera, vivirá. Y es que Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Él tiene el control absoluto de tu vida, de mi vida, y Él ayuda oportunamente. Dios es ese río que está en medio de la ciudad, en medio de sus hijos, y que alegra nuestro corazón en medio de las tormentas. Pero también Dios oportunamente nos ayuda, nos socorre. Él llega siempre a tiempo para ayudarnos. Y probablemente tú no vas a poder evitar esos estragos. La profundidad de la noche no la vas a poder evitar. La angustia, la ansiedad, la dificultad, la parte más álgida de tu dolor, de tu sufrimiento, sea cual sea, tal vez no lo vas a poder evitar. Pero es ahí donde radica la confianza del verdadero creyente. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes, nuestra confianza está en Dios. Aunque llegue la enfermedad, aunque llegue la escasez, aunque llegue la muerte, nuestra confianza está en Dios. Él es nuestro pronto auxilio. Y en medio de todo este sufrimiento, en medio de todo este dolor, que está comparando el dolor con esta ira y fuerza de la naturaleza, el salmista nos invita a estar quietos y a contemplar la obra de Dios. Tanto en el verso 8, en el verso 10, podemos ver que hay un llamado a que contemplemos, dice el 8, vengan, contemplen las obras de Dios. Pero también a estar quietos, a estar en paz, a esperar tranquilos, a que Él obre y que Él hará todo conforme a su voluntad en el tiempo que Él quiere. Dios siempre ha guardado a sus hijos. Dios siempre hace las formas como mejores para nosotros. Dios ha hecho un pacto con Israel, por eso se presenta como el Dios de Jacob. Él hace un pacto con sus hijos de guardarlos y cuidarlos. Y Él está pensando, el salmista, una vez más, el pueblo está, Jerusalén está sitiada, es un ejemplo, es lo que tiene en mente. Y Dios mismo es ese baluarte quien los protege, pero también Dios está en medio de ellos como un río que alegra, protege y da seguridad, pero los guarda y los protege de los enemigos. Y está diciendo que aunque los enemigos bramen, es decir, aunque sean tan fuertes, tan astutos para dañar, para lastimar, Dios detiene todo eso. Y el salmista está diciendo y nos asegura que Dios hace todo en el tiempo correcto. Y Él detiene la guerra cuando Él quiere. Aunque los enemigos estén una y otra vez queriendo derribar, derrotar, Él decide cuándo eso para. Dice el versículo 9, quiebre el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Es que Dios detiene la guerra cuando Él desea. Y un ejemplo lo podemos ver en Isaías 17:14. Isaías, teniendo en mente lo terrible que es enfrentarse a los enemigos, dice: al tiempo de la tarde, he aquí, hay un terror. Pensemos, al tiempo de la tarde, es decir, al acabar la tarde, cuando la tarde está llegando a su final, viene la oscuridad, viene un terror, claro, viene la profundidad de la noche. La noche es representada muchas veces como aquel dolor profundo, aquel momento al cual no queremos estar, un momento oscuro. Y así hablamos nosotros. Estoy en un momento oscuro de mi vida, en una etapa que es muy oscura.
Es decir, nos referimos, estoy en un terrible dolor, estoy en terrible sufrimiento. Lo que está diciendo, cuando la tarde está por terminar, hay un terror. Pero ¿qué dice luego? Antes de la mañana ya no existen. Tal será la porción de los que nos despojan y la suerte de los que nos saquean. Lo que está diciendo es que el terror de la noche, a eso que no queremos llegar, a la profundidad de la noche, podemos descansar incluso en ese momento. ¿Por qué? Porque en la mañana ya no estarán. Esa es la suerte de aquellos que quieren destruir a los hijos de Dios. Eso les espera a todos aquellos que atacan a los hijos de Dios, es lo que está diciendo. Y es lo que nosotros podemos ver siguiendo con la historia de Sennacherib. Sennacherib había llegado y había sitiado Jerusalén, había avanzado, se dirigía hacia Egipto y seguía conquistando. Llegando al lugar y habiéndola sitiado, viene él y manda mensajeros a decirle a Ezequías: Ezequías, ¿por qué eres tan arrogante? ¿En quién estás confiando? ¿Cuál es tu confianza, le dice? ¿En quién confías? ¿Por qué crees que yo no te voy a derribar? ¿Crees que el Señor, tu Señor, te va a defender? Si ninguno de los dioses de los otros pueblos pudieron detenerme, ¿tú crees que Jehová, que el Señor, nuestro Dios, o sea, mi Dios, su Dios, te va a defender realmente? ¿Crees que Él va a detener que yo conquiste la ciudad? No seas arrogante. Y le dice, usted puede leer la historia, no confíes en Él. Y le dice al pueblo, no confíen en Ezequías, no confíen en aquellos que les dicen que confíen en el Señor, en Yahvé. No confíen en ellos, porque nadie podrá detenerme, dice Sennacherib. Nadie podrá evitar que yo conquiste esa ciudad. Entonces, viene Isaías, se acerca a ellos y comienza a hablar. Y Dios habla a través de Isaías. Y le dice, tranquilos, confíen. Pero es que si nosotros nos ponemos a pensar en esa escena, en lo que estaba diciendo, probablemente el pueblo en ese momento tenía angustia, tenía aflicción ante la inminente conquista, ante la inminente muerte a la que se iban a enfrentar. Ellos estaban probablemente, al siguiente día nos van a conquistar, al siguiente día nos van a destruir. Y vino la noche. ¿Ustedes creen que durmieron en paz? Probablemente estaban angustiados, probablemente muchos no durmieron. Efectivamente, los que eran militares no tuvieron que haber dormido por la aflicción de estar en guerra, de estar enfrente de la tribulación. Pero aquellos que confiaban en Dios probablemente encontraron un mayor sosiego, una alegría en medio de ese dolor a través de la profecía de Isaías, la cual tiene un cumplimiento. Dice Isaías 37:36, después de todo esto, lo que le acabo de contar, narrando la muerte de Sennacherib, y salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cadáveres. Dios está en medio de ella y la ayudará oportunamente. Dios la ayudará al romper el alba, en la mañana, oportunamente. Pasó la noche, pero ellos no murieron. Esa misma noche Dios obró la muerte de los enemigos. Y en medio de eso es que Él dice, estad quietos, contemplen las obras de Dios. ¿Acaso ellos hicieron algo para librarse de sus enemigos? No. La historia lo que nos está contando es que no, el texto nos dice, estén quietos. El Salmo dice, descansen en Dios, porque Él obra y defiende a sus hijos. Así que, hermano, debes aprender a esperar en Dios. En esa quietud, lo que tú debes de hacer es meditar en la palabra, porque se contemplen las obras de Dios. ¿Dónde podemos ver las obras de Dios? A través de su palabra. Pero también piensa en tu vida. Estamos ya por terminar un año. ¿Acaso Dios no ha sido bueno contigo? Hermano, ¿este año has sufrido? ¿Sí o no? Sí. Pero Dios está en medio de ti. Está en medio de nosotros. Y Él ha sido oportuno. Confiamos en Él. En esa quietud meditemos en su palabra y contemplemos la gloria de Cristo, la gloria de Dios a través de la persona de Cristo en las Escrituras. Y eso me lleva al tercer punto, donde
vemos que Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios de Jacob, es Jesús. Nosotros podemos ver el estribillo en los versos 7 y 11 que dicen exactamente lo mismo. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. El Señor de los ejércitos, dice. El Señor de los ejércitos, ese Dios está en medio nuestro. La idea del Dios de los ejércitos, hermanos, va más allá de un comandante militar, de un estratega militar, o solamente de un ejército terrenal. Para tener una idea, no sé si usted sabía que el ejército chino actualmente es el más numeroso a nivel mundial. Creo que son aproximadamente más de 2 millones de personas. No es de menos, y es un país que tiene creo que 1.200 millones de habitantes. O sea, es un país enorme. Un 1%, o 2% son militares. 2 millones, eso es un número inmenso. Esa gente llena El Salvador. Pero no son el ejército más poderoso. Se cree que el ejército estadounidense, por cuestiones tácticas, armamento y no sé cuántas cosas más, sería el ejército más poderoso. Y durante la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, el ejército ruso llegó a tener aproximadamente, se cree que estuvieron en filas, obviamente por el tiempo de guerra, aproximadamente de 20 millones de personas. Increíble la cantidad de personas armadas. Y tal vez algunos que hayan vivido la guerra recordarán lo difícil de la guerra civil aquí en El Salvador. Ahora imagínense 20 millones de personas durante varios años en una guerra que parecía ser interminable en ese momento y que estaba destruyendo todo a su paso. La guerra, que es tan terrible, son lugares grises que se prestan para una cantidad terrible de cuestiones tan oscuras de la humanidad, del pecado de la humanidad. Pero Dios es el Dios de los ejércitos. Esos ejércitos no son nada. Si Él desea con una palabra, todos ellos desaparecen. Pero el texto va más allá. El texto no está diciendo eso. El texto nos hace entender de que Dios, cuando se menciona como el Dios de los ejércitos, es algo infinitamente superior, que va más allá de lo terrenal. 2 textos vemos para contemplar lo que les digo. Génesis 2:1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. La Biblia constantemente, en diversas partes del texto bíblico, podemos ver que el cielo, el sol, las estrellas, es llamado como el ejército del cielo. ¿Cuán numerosas son las estrellas? No las podemos contar. No podemos explorar el universo, pero todas ellas están contenidas en la palma de Dios y se doblegan ante Dios. Dios es el Dios de los ejércitos, del ejército de los cielos, se doblegan ante Él. Pero también el Salmo 103:21 dice: bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. ¿A quién se está refiriendo el Salmo? Se está refiriendo a los ángeles, de los cuales dice también en este mismo Salmo: poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Está diciendo: ustedes los ángeles, ministros de Dios, inclínense, ustedes sus ejércitos, que son poderosos, que ejecutan la palabra de Dios, ellos se doblegan ante Dios. Entonces, hermano, el Señor de los ejércitos que está mencionando la Biblia no tiene nada que ver no es comparable con algún ejército aquí en la tierra. El salmista tiene eso en mente y le dice: ¿por qué van a temer? ¿Por qué van a temer a esa hormiga de Senequerib? ¿Por qué vas a tener miedo de lo que pueda pasar en esta vida si Dios, quien es el que controla todo, las estrellas le obedecen, se doblegan ante Él, los ángeles le obedecen y lo adoran? Es el Dios de los ejércitos. Ese Dios está contigo. Ese Dios está en medio nuestro, en medio de sus hijos, y nos gozamos en eso. ¿Por qué debías de tener temor? ¿Por qué tener temor del pecado y de su influencia sobre tu vida? Si el Dios de los ejércitos guarda tu corazón y guarda tu vida. ¿Por qué entregarte y doblegarte ante el terror nocturno, a la profundidad de la noche? ¿Por qué entregarte en temor a tus propios deseos, lujuria, deseos pecaminosos?
¿Por qué entregarte y doblegarte ante el pecado cuando Dios está contigo? Teme a Dios, doblégate ante Él. Él te libra del pecado, Él te libra de la muerte, de todo deseo malo, de las tribulaciones que vienen por tu propio pecado, que vienen por las acciones y pecados de otras personas y porque Satanás ataca a sus hijos. Dios de los ejércitos está contigo. Pero no solamente es el Dios de los ejércitos, sino también dice que es el Dios de Jacob. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Por un lado, cuando habla de baluarte, está mostrando el baluarte es la parte de la defensa más fortificada. Son esas esquinas que sobresalen, que hacen más fuerte la defensa. Lo que está diciendo, el punto más fuerte, el impenetrable, es Dios, el Dios de Jacob. En Él estamos, en Él nos refugiamos. Él es nuestro baluarte, nosotros estamos dentro, pero Él mismo está en medio nuestro dándonos paz, en medio de la tormenta, en medio de la profundidad de la noche, del dolor, del sufrimiento. Él está ahí, el Dios de Jacob. Pero por un lado, cuando dice el Dios de los ejércitos, nos muestra a Dios infinitamente superior, poderoso, omnipotente. Ese Dios inmenso, creador de todo, cuya existencia está en su mano, y la tierra ínfima. Mientras más exploramos el espacio, nos damos cuenta de lo ínfimo que nosotros somos. Y me recuerdo al Salmo que dice, ¿quiénes somos nosotros para que te hayas fijado en nosotros? Te hayas dignado a ver. Pues ese Dios es el Dios de Jacob, y es lo que hizo. Vio a un hombre, se acercó a Jacob y entró en un pacto con él. Hizo un pacto con él. ¿Pero por qué hizo un pacto con Jacob? Por amor. Porque Romanos 9:13, Malaquías 1, 2 y 3, capítulo 1, versículos 2 y 3, dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Por qué hizo un pacto con Jacob? ¿Qué tenía de especial Jacob? ¿Qué lo hacía distinto de nosotros? Nada. Porque lo amó. Se acercó a él e hizo un pacto con él. Entonces aquel Dios omnipotente es mostrado como un Dios personal que está en medio nuestro. Que es como un río y que alegra la ciudad de Dios. Y pensando en el agua, así como el agua usted la pone, tú la puedes poner en cualquier recipiente y se va a adaptar al recipiente. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce tu mente, tus dificultades, tus necesidades, tus tribulaciones. Él oportunamente dará la ayuda que tú necesitas, porque cada uno sufre de una manera distinta. Algunos son fuertes en unas áreas, pero son débiles en otras. Entonces Dios ayudará en aquellas áreas en las cuales tú realmente necesitas también de manera especial ayuda. Así como te va a sostener en aquellas áreas en las que tú consideras que eres fuerte, el que mire que esté firme, vele que no caiga, Dios mismo ayudará y te seguirá sosteniendo, afirmando tu fe en Él. Y nosotros, hermanos, hemos entrado en este nuevo pacto por medio de Cristo Jesús. Y creo que por eso mismo nosotros podemos decir, Dios con nosotros. Dios está en medio nuestro. Hace un par de semanas, Pastor Javier predicaba en Mateo 1, 23 acerca de Emmanuel. Y es que cuando nosotros escuchamos las frases, Dios está en medio de ella, Dios está en medio de nosotros, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestra mente inmediatamente se debe de dirigir a Jesús. Nuestra mente nos lleva a Cristo, los que estamos en la fe. Porque la palabra de Dios nos los muestra de esa manera. Desde el nacimiento, cuando Jesús nació, inmediatamente se dirigen palabras hacia Él como la de Mateo 1:23, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es que Dios está en medio nuestro. Jesús es ese Dios que está en medio nuestro, el Dios de Jacob. En Jesús contemplamos esa gloria de Dios. Él es el Dios de los ejércitos, el que está en medio de nosotros. Jesús alegra nuestro corazón. Pero también el Dios de Jacob que menciona la Biblia es Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Génesis 28, los versículos 12 al 15 nos cuentan la historia de que está en el piso Jacob y él tiene una visión. En esa visión él ve una escalera. Esa escalera está inclinada. Cuando tú vas y pones una escalera, pues tú la pones y la inclinas en una parte. La parte superior es donde tú inclinas para poder subir. Entonces lo que está diciendo es que la escalera la puso, esa escalera estaba sobre el cielo. Y miraba ángeles que ascendían y bajaban de las escaleras. Y en la parte superior
estaba el Señor, estaba Dios. Entonces Jesús, hablando con Felipe y Natanael en Juan 1:51, Él les dice: de ahora en adelante ustedes verán ascender y bajar ángeles sobre el Hijo del Hombre. Aquel Dios que estaba en la parte superior de la escalera, que es el Dios de Jacob, es Jesús, el Hijo de Hombre encarnado, sobre quien ascendían y bajaban ángeles. Es que Jesús es Dios, es el Dios de Jacob, es nuestro Dios. Entonces Jesús es ese baluarte para Israel, lo ha sido para todos aquellos que han creído antes de nosotros, fue baluarte para la época de la Reforma, es nuestro baluarte hoy en día y seguirá siendo baluarte, nuestra protección hasta nuestra muerte, pero no solo hasta nuestra muerte. Porque Apocalipsis 22, los versículos 1 al 5, nos cuentan de que en la ciudad de Dios, del trono de Dios y del Cordero, el Cordero es Jesús, fluye un río que va hasta la ciudad y riega la ciudad. A un lado y al otro lado encontramos al árbol de la vida, vemos al pueblo de Dios, la multitud, y el Cordero está en medio de ella, dice. Jesús es el Cordero. Jesús es ese río en medio nuestro, que no solo en esta vida es nuestro baluarte, eternamente Él es nuestro guardador. Y dice algo hermoso Apocalipsis, que Él estará en medio nuestro, pero hay algo hermoso que dice: no habrá más noche, no habrá terror nocturno, no habrá profundidad de la noche a la que temer. Nada podrá quitarte el sueño, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá lágrimas, dice Apocalipsis 14. No habrá más ya crujir de dientes, porque el pecado no estará. Seremos libres al fin del pecado. Y lo que gozamos hoy, por fe, estaremos por vista delante de Dios, viéndolo a Él eternamente. Y por eso el verso 10 del Salmo 46 dice: exaltado seréis entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Y es que Jesús venció a la muerte, derrotó la muerte. El Dios de los ejércitos, quien es Jesús, derrotó la muerte. Y hemos entrado en un nuevo pacto por medio de la fe en Cristo Jesús. Él es nuestro baluarte, hoy lo será siempre, y en la eternidad entraremos en gloria eterna y le veremos a Él. Pero, ¿qué debes hacer tú? Tal vez esta tarde tú te encuentras acá y tú piensas que todo esto está lejos de ti. ¿Cómo encontrar consuelo? Y tú preguntas, y tal vez tu duda es: no creo en eso, es difícil. ¿Quién me va a ayudar a mí? ¿Cómo puedo obtener ayuda? ¿Cómo puedo afrontar la traición, el abandono, la mentira? ¿Cómo afrontar lo que estoy viviendo? Pero quiero que entiendas y que consideres a Jacob. Jacob no era un hombre santo. Jacob no era el hombre más íntegro. Jacob incluso podemos decir que tenía muchos vicios. Con astucia robó la primogenitura de su hermano. Su nombre mismo refleja esa astucia. Usurpadora. Eventualmente cargó los ídolos de su padre. Era un hombre imperfecto. Así como cada hombre que encontramos en la palabra de Dios era un hombre pecador como tú y como yo. Pero Dios por amor vio a Jacob e hizo un pacto con él. Así que mi invitación para ti es que te acerques a Jesús, que clames, que ruegues y pidas ayuda a Jesús. Como Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Confía en Jesús y humíllate delante de Dios. Pero a todos los que creemos en el Evangelio, hermanos, mi invitación es que no busquemos felicidad en las cosas temporales. Como creyentes, creo que año tras año nosotros vamos reflexionando en nuestras vidas. Y creo que aprendemos a entender que este mundo no puede traernos una alegría que perdure. Podemos encontrar alegría temporal. No me malinterpreten, nos gozamos en nuestros hijos. Yo me gozo en mi esposa, me gozo en mi hijo. Son bendición de Dios para mi vida. Me gozo en cada uno de mis hermanos, en cada uno de ustedes, porque son bendición, es alegría en esta vida. Pero todo eso carecería de valor sin Cristo. Carece de valor si no estuviésemos en Dios. No lo podemos disfrutar correctamente. Que no se diga de nosotros lo que se dijo
del pueblo de Dios en Jeremías 2:13, que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Muchas veces hacemos eso cuando confiamos en el mundo, cuando confiamos en personas, en cosas. En lugar de venir hacia Jesús como fuente de aguas vivas, nosotros cavamos cisternas, pero cisternas rotas. Creemos abarcar mucha agua para sostenernos en el tiempo, pero están rotas. Y cuando venimos a esa cisterna buscando la alegría y el sosiego que necesitamos, la paz en medio de la tribulación, nos damos cuenta al quitar la tapa que está vacía. Porque el único que es fuente de vida eterna es Cristo Jesús. No busque la alegría fuera de Dios, pero también mantente firme entonces en la palabra, en Cristo Jesús. Dice Salmo 1, los primeros versículos: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prosperará. Eso es lo que debemos de anhelar. Deleitarnos en la ley del Señor de día y de noche. En el día, en la noche. En el dolor, en la alegría. En todo momento meditamos en la ley del Señor. ¿Por qué? Porque vendrán momentos difíciles. Pero así como un árbol que está plantado junto a un río de aguas vivas, entendemos que seríamos nosotros, estando en Dios, vamos a dar fruto en todo tiempo. Nuestra hoja se mantiene verde. Confía en Dios, Él es tu baluarte, Él es tu protector, Él es tu ayuda. Porque Él ha prometido en Mateo 28:20: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermano, asegúrate de confiar en Jesús. Asegúrate de que tu confianza esté puesta en Cristo Jesús. Él es digno de nuestra confianza. Él es nuestro protector. Él es tu ayudador. No olvides que Jesús entonces está contigo día a día. Descansa y confía en Él. Y aunque vengan las pruebas, refúgiate en Jesús, porque Él está con sus hijos. Vamos a orar.